Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy 28 de marzo del año 2023, en torno a la meditación de la palabra de Dios. Hoy en el libro de los Números del Antiguo Testamento, en el Éxodo, el pueblo de Israel atravesando el desierto, más de 40 años, cansado de, según ellos, de aguantar hambre y sed y de no sufrir los padecimientos que tenían bajo el tirano y tener allí lo mínimo necesario para vivir. Pan, techo y maltrecho, porque como que si hiciera falta el castigo del hombre al estilo humano, el sometimiento. Y en vez de mantener la fe puesta en Yahvé, Dios, la confianza y la esperanza de esa liberación, de la tierra prometida, atravesando el Jordán, renegaban de esta situación. Quizá maldecían y blasfemaban. Todos los sentimientos encontrados allí, pasiones desordenadas, ideas desordenadas y religiones desordenadas, porque ya empiezan a aparecer allí vestigios de falsas creencias, falsas tradiciones, falsas prácticas, que ya venían desde Egipto, influenciados. Los males de esos tales, que ya empiezan a afectar el alma, la mente y el cuerpo del ser, y más en el desierto, que son las presiones por ese pasado enturbiado, esas emociones allí afectadas, esas imaginaciones frustradas y esas aflicciones por el castigo. Todo eso va causando heridas profundas en el ser, en los grupos tribales ahí, en el pueblo en general de Israel. Pues a todas ellas, renegando por el hambre, por la sed, por el cansancio y por el pan que comían, que era el maná bajado del cielo, que aparecía ahí en las plantas floreciendo como en la aurora en la mañana, regalo de Dios, con alto valor nutricional, lo necesario. Dios provee lo necesario. Y ante ello reciben la serpiente, ponzoñosa, con su veneno, la mordedura. Entre más renegaban, más los mordían. Y entre más morían, más se afligían, hasta que ya a gritos de misericordia, como dice el Salmo Dios, siento Dios, 102. Escucha, Señor, mi oración, que mi grito llegue hasta aquí, pues llega el clamor del pueblo a Dios y manda a Moisés una cruz de bronce. Dice el yo soy, que así se presentaba desde la zarza ardiendo a Moisés. El innombrable, el yo soy. Hizo una cruz de bronce y todo el que la mire será sanado de la mordedura, no morderá a otros y no morirán.
por esa señal, un signo, una revelación. Y esta es en San Juan, que es atento, el evangelista y apóstol a los signos, es Cristo izado en la cruz, que al estar allí levantado y levantar nuestras miradas hacia Él después de caminar por el desierto, ir a la profundidad del corazón, en meditación profunda, en oración, en ayuno, en ese silencio comunicando con Cristo, esa es la salvación. Y maravilloso allí porque esa es la común unión con Cristo, el maná, equivalente al pan eucarístico. El Espíritu Santo inspiraba sobre su servidor, amigo y hermano ello, como también la serpiente, el patán, que aparece allí y pisa la cabeza de la serpiente. Nos remonta al origen, a Adán y Eva. Adán en la cruz y María Santísima al costado de Cristo, ahí en la costilla el corazón de Jesús, corazón de María. Claro, está el corazón del discípulo amado, tú, él, ella, todos. Cristo y la iglesia, su esposa, María, y todas las almas que somos siendo, que han habido y que habrán, después de la revelación en cruz. Maravillosa otra inspiración santa que el Espíritu Santo pone en su servidor, amigo y hermano, interpretando, orando no estar lejos de la revelación que hace Jesús allí, que hace la interpretación la Santa Iglesia Católica y los doctores, los teólogos de la cátedra mística. Y esa reconciliación del nuevo Adán, la nueva Eva, es la configuración de la familia. La tercera allí, que ha sido revelada por nuestros hermanos hoy en la meditación de la palabra, es el yo soy. Los fariseos quizá esperando que cuando Jesús les declaraba que iba a un lugar donde ellos no podrían ir ahora porque son de este mundo y Él es de otro mundo, Él es del reino de los cielos, Él es del reino de ellos, del reino de la tierra y todos nosotros seres amados, paganos, publicanos, todos, entre tanto sigamos atados al mundo, a las lógicas del mundo, a lo inmundo de este mundo, seguiremos en pecado. Por eso ahí les dan la cara, como se dice, el yo soy. Ahí les declaró el innombrable que para ellos no se podía decir el nombre de Dios, y más cuando les dice es que yo no soy solo el Hijo de Dios, soy Dios. Y en verdad y en espíritu declara la Sagrada Familia. Esa es la meditación que nos tiene para hoy la liturgia, que convoca a profundizar en ello, pero bueno, se adelantó el Espíritu Santo y nos puso en gracia estas consideraciones, pero no interfiera ello para que cada quien ahí en su corazoncito el Espíritu Santo inspire santos meditaciones, santas reflexiones y santas pasiones, y puedan hacer correctas interpretaciones que luego podamos compartir para hacer transformaciones en nuestro ser siendo por Cristo. En el libro de los Números, en el capítulo 21, la serpiente de bronce, versículos 4 y siguientes. Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían, ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable.
el Señor les envió serpientes venenosas, que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas, y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 102, escucha, Señor, mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Es la oración de un afligido que en su desaliento da rienda suelta a su queja delante del Señor. Señor, escucha mi oración, permite que mi grito llegue a ti. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentre angustiado. Dígnate escucharme, respóndeme pronto cuando te llame, pues mi vida se acaba como el humo, mis huesos arden como brasas, mi corazón está decaído como la hierba marchita, ni aún deseos tengo de comer. Escucha, Señor, mi oración, que mi grito llegue hasta ti. La piel se me pega a los huesos de tanto gemir. Soy como una lechuza del desierto, como un búho entre las ruinas. No duermo, soy como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos me ofenden sin cesar y usan mi nombre para maldecir. En vez de pan, como ceniza, en mi bebida se mezclan mis lágrimas. Por causa de tu enojo y tu furor, pues me alzaste para derribarme después, mis días pasan como una sombra, me voy marchitando como la hierba. Pero tú, Señor, reinas por siempre, tu nombre será siempre recordado. Escucha, Señor, mi oración, que mi grito llegue hacia ti. Levántate, compadécete de Sión, pues ya se cumplió el tiempo. Ya es hora de que la perdones. Tus siervos aman sus piedras, sienten dolor por sus ruinas. Todas las naciones y reyes de la tierra honrarán el nombre glorioso del Señor cuando Él reconstruya a Sión y aparezca en su gloria, cuando atienda a la oración del desamparado y no desoiga sus ruegos, que esto quede escrito para las generaciones futuras, para que alaben al Señor los que aún han de nacer. Escucha, Señor, mi oración, que mi grito llegue hasta ti. El Señor miró la tierra desde el cielo, desde su santa altura, para atender los lamentos de los prisioneros y libertar a los condenados a muerte, para que en Sión, en Jerusalén, se proclame y se alabe el nombre del Señor cuando gentes de todas las naciones se reúnan para adorarlo. Él me ha quitado fuerzas a medio camino, ha hecho más corta mi vida. Yo le digo, Dios mío, no me lleves en la mitad de mi vida. Escucha, Señor, mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Tus años no tienen fin, afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo, todo ello dejará de existir, pero tú permaneces firme. Todo ello se gastará como la ropa. Tú lo cambiarás y quedará cambiado, como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo, tus años nunca terminarán.
Darás seguridad a los descendientes de tus siervos, en tu presencia misma los establecerás. Escucha, Señor, mi oración, que mi grito llegue hacia ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículos 21 y siguientes, Jesús dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús les volvió a decir: yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. ¿A dónde yo voy y ustedes no pueden ir? Los judíos dijeron: ¿acaso estará pensando en matarse? Y por eso dice que no podemos ir a donde él va. Jesús les dijo: ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces le preguntaron: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: en primer lugar, ¿por qué he de hablar con ustedes? Tengo mucho que decir y que juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado dice la verdad, y lo que yo le digo al mundo es lo mismo que le he oído decir a él. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por esto les decía: cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en Él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, más claro no podría estar que en Jesús, en espíritu y en verdad, haciendo la revelación, no en sí mismo, sino en nombre del Padre que lo ha enviado por la fuerza del Espíritu. La Sagrada Familia en cruz, al mismo que el pueblo judío, que nuestros hermanos del pueblo elegido, el pueblo hebreo, condenó, crucificó y renegó de él. Los doctores de la ley, los fariseos, los publicanos, todos ahí. Pero Jesús les habla directamente a los fariseos, que seguían en sus cegueras espirituales, sus cegueras mentales, sus cegueras emocionales, creyendo en un Dios lejano, en un Dios que está en las Escrituras, en la ley mosaica, la Torá, y atorados ahí, en ver la verdad revelada solo por la letra, por la Escritura, por la ley, pero no reconocer que en espíritu y en verdad está la revelación misma, a través del amor, la misericordia y la compasión. Sacarlos del uso de la razón para entrarlos en el uso del corazón, para lo que es. El Shema, escucha Israel.
Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Pero más que un choque ideológico, un choque de paradigmas, es un choque de las formas de creer, porque se ve que los fariseos creen en Yahvé, y Yahvé que creen, pero no le creen a Jesús, porque no lo ven, y no lo ven como el Hijo de Dios, y aún no lo siguen creyendo. O sea, que no crean en el nombre de Dios, uno y trino. Y ya ahí mismo la sentencia de Jesús, mientras sigan obstinados en sus pecados, que nacen desde el mismo corazón, cuando lanzan las palabras, que Jesús les dice, a donde yo voy no podrán venir ahora, ¿será que se va a matar? ¿Cuántos estuvieron buscando, esperando que lo hiciera? ¿Cuántas trampas no le pusieron para que lo hiciera? ¿Cuántos no buscaron que se contradijera en sí mismo, someterlo a prueba? Nada menos, en gracia de Dios, ayer la meditación de la palabra en torno a la mujer adúltera, apedrearla, que lo quisieron despeñar en algunos momentos, que dijeron, este está fuera de sí, está loco, está descentrado, porque nunca comprendieron o quisieron comprender o les interesó entender siquiera. Escuchar es eso, ir al corazón, ponerse en la situación del otro para comprender su ser, siendo, su realidad, su mundo. Y ahora sí el mensaje. Y ya se da la conversación. ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es su versión? Y empieza a ponerlas a conversar. Pero a quien se ve como un malvado, como un enemigo, como una amenaza, no lo han de sentar a conversar. Cristo, por el contrario, Jesús, nuestro Maestro, todo lo hacía era sentando a la mesa a todos, publicanos, pecadores, paganos, a todos, al mismo nivel, haciendo la kenosis, el abajamiento. Ahí en cruz, el elevado sigue pegado a la tierra. Maravillosa enseñanza, siendo el Hijo de Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y síganle dando bofetadas y síganlo maltratando y síganlo ultrajando, y él todo meditándolo en su corazón en silencio, pero con la fuerza del Padre Creador. Todo lo que es su ser siendo, su ser, su vida, su obra, su sentir, su pensar y actuar, sus obras, hechos y acciones, todas, 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 en gracia de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre y contando con la voluntad de Dios Padre. Eso habla por sí mismo de que no está hablando por sí mismo, sino por la tríada, la familia sagrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa prefiguración que la hemos de haber visto desde la antigua alianza, con la cruz de bronce izada allí en el desierto, cuando en maldiciones, en imprecaciones y en esas revelaciones, pero de rebeldía, de desobediencia, de maledicencia, de nuestros hermanos judíos del pueblo de Israel, saliendo del tirano, y porque tenían que pasar la prueba, que es la prueba por la fe, por la que han pasado todos. Noé, Abraham, hasta Juan Bautista, todos, profetas, maestros, sacerdotes, pasaron por pruebas. Pueblos en sus comunidades, el mismo José en Egipto, cuando los llevó allí, pues porque ahí empezó el proceso, que para gloria de Dios permitió que se lo llevaran los medianitas para allá y tuvieran descendencia y crecieron muchísimo.
tanto que Faraón pues aquí tuvo la mano de obra para conseguir construir sus templos, sus ídolos, e izarse ya como emperador. Pero el ser humano es caprichoso y esa maldad que siempre nos asiste persiste en que es mejor estar esclavo, sometido, dependiendo de otro, que tener libertad. ¡Qué contradicción! Venir Jesús a dar la plenitud, libertad, paz y felicidad, y toda vez que algunos se percatan, la mayoría no, y muchos ni siquiera se enteran, y la buscan afuera, donde no está, en las cosas, en el mundo material, en lo perecedero, en la criatura otra. Poner sus sueños, sus expectativas y sus propósitos en otro similar, humano, corruptible, también se termina, también se acaba. En cosas materiales, que en gracia de Dios, teniendo los talentos, tiene cómo conseguirlos, necesarios. Ahí les llegaba el pan del desierto. ¿Cuántas veces gente muriendo de hambre, pasando necesidades, sin quien le tienda una mano? Y el ser desagradecido siempre ha sido de la conducta humana. El siempre ambicionar el que el otro tiene. Muy tradicional, incluso en campo se da cuenta uno, que es reparando porque al otro le sirvieron doble porción y a mí una. Y porque este come más y yo menos. Y porque este le dan esto y a mí no. Pues porque tiene una dieta especial. Porque trabaja más duro el campo. Porque gasta más energías. Porque la mamá lo considera así, o el papá, o el que está atendiendo. Ese maná, que como se decía en gracia del Espíritu Santo, es la común unión. ¿Cuántos no reniegan de la comunión? Que esa hostia que le hace falta el arequipe, que eso tan maluco, tan insípido, y peor aún, que dudan de que ahí esté Cristo. Reniegan, eso es pecado, eso es blasfemia, eso es una herejía de no reconocer y más bien creer que es obra de Belcebú, o que es un demonio, o que es una trampa para enredar. ¿Enredar a quién? Es que más que un signo, y más que algo simbólico o algo superficial, no, es profundo. Es que en esencia está ahí. No habría de ser un cuerpo para comérselo, no somos caníbales. Pero sí sabe que la sangre de Cristo derramada en cruz, agua y sangre, la misericordia está ahí. Y eso es un regalo de Dios. Y eso nos conecta con la Santa Cruz, que es el sacrificio por todos los pecados, las culpas, la maldad que existe, pero hay que entrar en todo el proceso, con el bautismo por la fe, si no, no es posible entender, comprender y trascender esa verdad revelada en espíritu y en verdad a Jesús, comulgarlo en común unidad con la comunidad, y ahora la conversión, la confesión, reconocer las culpas, como hicieron al pueblo de Israel, se dieron cuenta, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, intercede por nosotros. Ahora sí, oración, el ayuno, ay, tuvieron un ayuno. ¿Qué quieren? Desayuno, almuerzo, comida, banquete, menú, no, lo mínimo, porque es que es el alimento espiritual, es la nutrición del alma antes que la nutrición del cuerpo. Y en ese tránsito entre alma y cuerpo, la mente, pero con sabiduría divina, inspiración santa, no conocimiento humano, llenarse uno de cosas ahí que inútiles, que para qué le van a servir. En el reino de los cielos no necesitan técnicas, ni tecnología, ni desarrollos de esos. Entonces esa es una prefiguración maravillosa desde el Antiguo al Nuevo Testamento, que invita de nuevo a
a esa tríada: meditación, oración, ayuno, acción, la vida sacramental, bautismo, comunión y confesión, y ahora viene la caridad. Es por caridad. Ya lo está sufriendo en el desierto, ya vive el ayuno, sabe lo que es pasar necesidad, lo que es pasar hambre, lo que es estar en pérdida de libertad, bueno, o enfermo o eso, o afligido. Es que eso es también cruz, y eso hay que aprenderlo a vivir. Eso es oportunidad de liberación. Que la tentación también es bendición, porque le sirve a uno para que se pruebe en no caer. Cristo fue tentado, también pasó por el desierto y ayunó. Y la caridad espiritual, claro, buen consejo, todo, replegar esta buena noticia a todo el mundo. Fray Alejandro también nos invita permanentemente: a ver, enamorémonos de Cristo. ¿Quién más haría eso por la humanidad? Si estuviéramos haciendo eso, no habría maldad, no habría ese pecado que se sigue proliferando. Santiago Martín y Javier Martín de la Orden de Franciscanos también decían lo mismo. Gente diciendo que no existe pecado, que nada es pecado, que todos vamos para el cielo. Sí, cómo no. Cómo no, monito. Decía, en paz descanse, la mamá de su servidor, amigo y hermano. Vaya con él manto a misa. Que realidad es, y si no, ¿por qué se sufre? Y si no, ¿por qué vive uno agobiado, esclavo de las prisiones internas? Mire, lo decían los israelitas: prefieren al tirano. Y uno es así de morboso, de malintencionado con sí mismo y es cínico, masoquista, le gusta sufrir, autoflagelarse, prefiere al tirano, que nos tiene contentos. Mismo Jesús les decía por ahí en algún momento: pero es quien entiende esta generación. Les ponen música para que bailen y no bailan, música para que lloren y no lloren, parecen niños. Somos niños, no vamos a querer comprender que es que el reino de los cielos es otra cosa muy distinta a esto. Si fuera para quedarse en este mundo, Jesús no hubiera venido. ¿Para qué? Sigan ahí hasta que mueran, como un animalito, como un vegetal, como un mineral. No, seres amados, Dios nos ama, nos ha amado siempre y nos va a amar siempre. Y en misericordia ya nos perdonó, nos dio esa oportunidad, nos puso en ceros en el sentido de nos liberó la carga, la deuda, desde el pecado original de Adán y Eva y de todos los pecados del mundo. Nadie es malo, nadie es bueno, todos somos pecadores, pero Él nos perdonó. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.